Buenos días a todos, o buenas tardes para algunos, o buenas noches para otros. Estamos en UI.biología. Vamos a ver la segunda parte de desarrollo prenatal. La segunda parte de desarrollo prenatal. ¿Se acuerda que habíamos quedado al final del periodo embrionario? ¿Se acuerdan que habíamos visto este esquema que nos muestra el embrión, que es este, ¿verdad? Que ya se presenta con elementos que nosotros podemos reconocer: cabeza, corazón, cola, la cavidad uterina que está cubriendo todo esto, que aquí no aparece, la cavidad amniótica que cubre todo el feto, ahora le vamos a llamar, y la cavidad vitelina que se va disminuyendo de tamaño. Esto vendría a ser el embrión prácticamente al final de la etapa embrionaria y que pronto va a producirse el pasaje a la etapa fetal. Este vendría a ser el cordón, esto vendría a ser la placenta que después nos va a ocupar hoy, la cabeza, esto vendría a ser el corazón, los arcos branquiales, la columna vertebral. ¿Sí? Bien, y vamos a empezar con la última etapa del desarrollo fetal, que es el periodo fetal. Aquí en el periodo fetal, ahora vamos a ver varias características de este periodo, que es el periodo más largo, y para eso tenemos estas características, como que va desde la 9ª semana hasta las 38 39 semanas, que es el feto a término. Durante su transcurso, el feto crece en tamaño y en peso. En el periodo embrionario se desarrollaron los tejidos, se diferenciaron los tejidos, se formaron los órganos, y en el periodo fetal esos órganos van a crecer, van a madurar, ¿verdad? Y también el aspecto físico del feto ya es reconocible como la de un ser humano, mientras que en el embrión no sucede esto, ¿verdad? La evolución de las partes del cuerpo tienen diferente velocidad de crecimiento. Por ejemplo, la cabeza, que suele ser más grande que el resto del cuerpo, crece pero menos aceleradamente, y otras partes y dimensiones comienzan a acelerar su crecimiento de tal forma que el feto a término tiene dimensiones que son semejantes a las de un adulto. Y se produce en esta etapa más crecimiento que desarrollo. Esto quiere decir que hay crecimiento en tamaño y en peso, y el desarrollo, si bien se sigue produciendo, es menor que la etapa embrionaria, ya que los principales órganos ya están formados y maduran en sus funciones. Un elemento que no anoté acá, pero que es muy importante, es que en esta etapa llega a desarrollarse las funciones completas de la placenta. Bien, en el periodo fetal vamos a aprovechar para estudiar un conjunto de órganos provisorios que tiene el embrión y el feto, que se llama anexos embrionarios. Los anexos embrionarios no solo están presentes en el feto, sino que la mayoría de ellos también están presentes en el embrión, pero yo aproveché esta etapa porque se van a poder reconocer mejor. Primero vamos a dar una definición general de lo que serían, ¿verdad?, los anexos embrionarios. Son un conjunto de estructuras provisorias que colaboran con el desarrollo del nuevo ser, pero que al nacimiento ya no son necesarios y son eliminados. Casi todos estos elementos se eliminan luego del parto, o mejor dicho, en una fase final del parto que se llama alumbramiento. Vamos a ver las más importantes en el ser humano. Una de ellas es el corion. El corion es una membrana que origina la parte embrionaria de la placenta y que cubre totalmente al embrión primero y luego al feto. Es decir, una membrana que cubre totalmente, ¿verdad?, el desarrollo del nuevo ser. Esta membrana no es única del ser humano, sino que está presente, ¿verdad?, en todos los mamíferos, en las aves, en los reptiles, ¿verdad? Está presente en todos ellos.
Otra membrana que es muy importante es el amnios. El amnios es una membrana que forma una bolsa que tiene un líquido, que se llama líquido amniótico, donde se desarrolla el embrión en un ambiente acuoso y que es igualmente desarrollado en mamíferos, aves y reptiles. El amnios forma la cavidad amniótica y, como ustedes ya vieron, está presente desde el principio del periodo embrionario. Pero acá es cuando tiene el mayor crecimiento, en el periodo fetal. Y la placenta. La placenta es un órgano muy importante y es nuevo, es característica de los mamíferos y reemplaza la función del alantoide del saco vitelino, siendo su principal función la nutrición y la eliminación de sustancias de desecho. Después vamos a ver enseguida más profundamente las características de la placenta, ya que es un órgano muy, muy importante. Pero existen otros órganos, como el cordón umbilical, que conecta al feto con la placenta, permitiendo el intercambio de sustancias con la madre a través del sistema circulatorio fetal, ¿verdad?, con el sistema circulatorio materno, sin llegar a tocarse la sangre materna con la sangre fetal. Existen dos, que los puse en un color diferente, elementos que en el ser humano tienen poco desarrollo. Uno de ellos es el alantoide, que está presente en las aves y en los reptiles, y que en el ser humano se atrofia muy tempranamente, puesto que los desechos metabólicos son transportados en forma de urea y amoníaco del torrente sanguíneo materno a través de la placenta, pero en los reptiles y las aves, donde se desarrolla el ser vivo fuera del cuerpo de la madre, el alantoides lo que hace es almacenar todos esos desechos metabólicos para que no alteren los nuevos tejidos que se están formando. En el ser humano, en etapas tempranas, comienza a atrofiarse. Y el otro es el saco vitelino, que en el ser humano no tiene el vitelo. El vitelo es una sustancia de nutrición para las células y los tejidos, pero se atrofia rápidamente en el ser humano, ya que las funciones de nutrición las realizan la placenta y también, aparte de eliminar los desechos, todo lo hace la placenta. Por eso la placenta es un órgano muy importante, es un anexo embrionario muy importante, y le vamos a dedicar una parte especial de nuestras explicaciones. Lo que vamos a ver ahora son las distintas partes que hemos visto cómo estarían, ¿verdad?, en el feto. Esa flecha nos está indicando el amnios, que es una membrana blanquecina, casi transparente, que rodea totalmente al feto y que forma una cavidad que se denomina de cavidad amniótica, que dentro tiene un líquido, que es el líquido amniótico en el cual hasta el parto va a estar el feto. Es lo que vulgarmente las personas o las madres llaman la bolsa de agua, que unas horas antes del parto suele romperse y sale el líquido por los genitales maternos, que no es otra cosa que el líquido amniótico. Otro elemento que vemos acá es el cordón umbilical, que une, ¿verdad?, el cuerpo del feto con la placenta y a través del cual van vasos sanguíneos, arterias y venas. Y todo esto que vemos acá en un polo, ¿verdad?, de la cavidad amniótica es la placenta, y lo que vemos a la izquierda de esa flecha son las vellosidades coriónicas, que enseguida vamos a ver qué significa y qué importancia tienen. Son una parte de la placenta. La placenta es un órgano muy importante, solo presente en los mamíferos. Aquí tenemos un esquema de un feto a término, esto es el útero, esto viene a ser el amnios con la cavidad amniótica, el cordón umbilical, y todo esto que vemos en un polo, ¿verdad?, del útero y de la cavidad amniótica es la placenta. Muchas personas confunden la placenta con el amnios y la cavidad amniótica y piensan que todo el feto está rodeado por la placenta. Esto no es así. La placenta es un órgano provisorio que es característico de los mamíferos y que tiene múltiples funciones. Funciones de nutrición,
tanto sea alimentos que pasan de la sangre materna a la sangre fetal, así como oxígeno. También elimina sustancias de desecho de las células debido al metabolismo celular, entre ellos anhídrido carbónico y otras sustancias. Y también tienen funciones endocrinas porque producen hormonas y funciones también inmunitarias, ya que dejan pasar los anticuerpos. Tiene una parte fetal, que suele llamarse el corion frondoso, y una parte materna, que se denomina deciduo basal. Y comienza a funcionar al final del periodo embrionario, pero es en el periodo fetal cuando tiene su mayor desarrollo. Se encuentra en una posición intermedia entre el feto y la madre. La placenta está en contacto con la sangre materna, pero la sangre fetal no tiene contacto directo con la sangre materna. Vamos a ver cómo puede funcionar esto. Acá tenemos un esquema, entonces, del feto y la placenta. Tenemos el cordón umbilical, el amnio, que es esa membrana blanquecina, y aquí tenemos un aumento de lo que sucede, ¿verdad?, en la placenta. Estos que están aquí vienen a ser, ¿verdad?, el cordón umbilical con los vasos fetales, y esos que están del otro lado, a la derecha, son los vasos maternos. Como ven, no se juntan los vasos fetales y los maternos, ya que en esta parte vendría a ser, ¿verdad?, el útero materno. La placenta es eso que tenemos en el medio, y hay un espacio entre las dos, que es el espacio intervelloso relleno de sangre materna. Ese espacio está lleno de sangre materna y hay unas vellosidades que se denominan vellosidades coriónicas que flotan en esa sangre, y es por donde se produce el intercambio de gases y sustancias. Esas son las vellosidades coriónicas. Pues bien, vamos a aumentar aún más esta parte. Aquí tenemos los vasos fetales, aquí tenemos los vasos maternos. Esto viene a ser la sangre materna en ese espacio intervelloso, y aquí vemos las vellosidades que son como arborizaciones dentro de esa sangre materna y que tienen dos membranas. Una membrana externa que se llama sincitio trofoblasto y una membrana interna microscópica también que se llama citotrofoblasto. Esto en violeta son los capilares fetales. A través de estas membranas es que se produce el intercambio de gases, oxígeno que entra, anhídrido carbónico que sale, sustancias nutritivas, anticuerpos, etc. El citotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en las primeras partes del desarrollo embrionario? Y aquí lo vemos, ¿verdad?, en toda su plenitud, conformando la parte funcional de la placenta. Bueno, esto ha sido, entonces, aquí vamos a dejar el tema como finalizado de desarrollo prenatal, y los espero en la próxima entrega de UI.biología. Espero que pasen bien.